agradecimiento, como siempre, a acudir a esta rueda de prensa, que, como siempre, intentaremos analizar un poco los acontecimientos políticos de esta semana y, bueno, como parece ser la nota trágica de todo el año, mis primeras palabras tienen que ser pues para mostrar mi condolencia, mi dolor y mi pesar por los fallecidos en el trágico terremoto que ha habido en el Nepal, ¿no? Parece ser que no hay semana. Últimamente sí que tengamos una auténtica tragedia, una tragedia que además ocurre en una nación con pocos recursos y en la que cualquier esfuerzo por atender a esa población es pequeño. En segundo lugar, y para los medios de comunicación que no estuvieron ayer en la invitación que os hicimos para la paella, reiterar un acontecimiento que yo creo que es importante, que tiene su trascendencia en el mundo cultural, que es como la confirmación por parte del escritor, dramaturgo, novelista y ensayista melillense Fernando Arrabal, de la autorización para formar una fundación, Fundación Fernando Arrabal, que lógicamente llevaría su nombre, y desde esta manera, desde esta fundación, que estaría, por supuesto, apoyada por la próxima corporación, se podría hacer una recopilación, una difusión, una mayor introducción en la historia, en la obra, en el legado que este gran escritor melillense, que nunca ha renunciado ni a su nacionalidad española ni a su origen melillense, creo que ha sido injustamente tratado por estas últimas corporaciones y bien merece este reconocimiento, no solamente un reconocimiento hacia él, sino especialmente un reconocimiento a la sociedad melillense, puesto que gran parte de su legado, gran parte de sus obras quedarían depositadas en esa fundación. Yo lo dije ayer y lo repito, que creo que desde el punto de vista cultural es una de las noticias más importantes y de mayor trascendencia en la historia cultural de nuestra ciudad, porque estamos hablando del dramaturgo español más representado en la historia mundial. Y esto es un dato más que contrastado. Por cierto, que en el día de mañana, para el miércoles, el día 29, tiene un estreno en el Teatro Español de Madrid, de la obra Pingüinas, una de las obras más representativas de Fernando Arrabal, y continúa pues su larga trayectoria como gran dramaturgo. Creo que esta noticia es importante, que es una noticia del punto de vista cultural que marca un antes y un después en la historia de Melilla y que, desde luego, esa obra ingente que tiene Arrabal no va a quedar dispersa por la geografía europea, sino que puede quedar en nuestra ciudad. Creemos que es importante y cómo desde la oposición, sencillamente con diálogo, con entendimiento, con acuerdos con determinadas personas, se puede hacer también política sin necesidad de malgastar el dinero público. Y bien, uno de los acontecimientos más extraños de la pasada semana son indudablemente las declaraciones del señor Marín. Declaraciones del señor Marín, que, como ustedes saben, tuvo que declarar como imputado en el juzgado número 5 por prevaricación y por tráfico de influencias. Curiosas son las declaraciones a las que hemos tenido acceso, pero mucho más curiosas son las declaraciones posteriores del señor Marín a los medios de comunicación, ¿no? En las que catalogaba de patrañas las acusaciones que la Guardia Civil y que el juez le hace. La oposición lo único que hacemos es recoger la información que emana de los autos judiciales y el atestado de la Guardia Civil. Pues bien, frente a este calificativo que hace el señor Marín de las acusaciones que le hace el juez de patrañas, en las propias declaraciones se recoge, al final, en una pregunta que le hace el juez de turno, le dice que ha quedado suficientemente demostradas las irregularidades e ilegalidades que se han venido realizando por el Club Campo de Gol en la gestión del mismo campo. Irregularidades e ilegalidades en contra de la ciudad autónoma de Melilla y a favor del propio club. Estas son palabras textuales y literales del juez al señor Marín. Y le dice que cómo es posible que, habiendo quedado suficientemente demostrado estas irregularidades y estas ilegalidades, se volvieran a incluir los presupuestos del 2015 una partida para este club,
cómo es posible que, si esto era tan claro, se siguiera insistiendo en esta subvención. Bien, esto es, digamos, un corolario, este es el resumen de cómo el juez desmonta esos calificativos, esos adjetivos que el señor Marín lanza posteriormente a los medios de comunicación. Está claro que no son patrañas, sino son claramente, y el juez lo dice, que han quedado demostradas las ilegalidades e irregularidades. Pero si ustedes me piden un esfuerzo sintético para definir cómo podríamos describir las declaraciones del señor Marín ante el juez, yo la definiría con 4 calificativos: cobardes, amnésicas, mentirosas y disparatadas. Y los 4 adjetivos que yo les pongo aquí sobre la mesa no son al azar. Vamos a intentar desgranar cada uno de ellos. ¿Por qué decimos que son cobardes, que es una auténtica cobardía en la declaración del señor Marín? Mire, en primer lugar, porque una de las acusaciones que se le imputa es la del tráfico de influencias. ¿Cómo trata de desmentir este tráfico de influencias? Pues renegando de su otrora aireada amistad con el señor Bórquez. Aireada amistad del señor Bórquez que ha quedado plasmada en distintos vídeos, grabaciones, en las que alardea el señor Bórquez de su amistad con el vicepresidente primero de la ciudad y consejero de Deportes y Fomento. Hay un vídeo que se ha editado en distintos medios de comunicación en los que el señor Bórquez habla de su enorme amistad, su gran aprecio, y el señor Marín le corresponde con una sonrisa, yo diría que babélica, ¿no?, ante estos efluvios amorosos del señor Bórquez. ¿Pero qué hace el señor Marín? Pues reniega y renuncia a esa más que probada y demostrada amistad a lo largo del tiempo. Pero mire, mucha más cobardía es renunciar a su responsabilidad y delegar la responsabilidad del control de la gestión del campo de golf por su amigo Enrique Bórquez en los funcionarios y en el gerente. Y eso los funcionarios de la Consejería de Deportes deben saberlo, que en sus declaraciones hace dejación absoluta de su responsabilidad como máximo gestor y delega esa gestión en los funcionarios, que espero que cuando vayan a declarar los funcionarios sepan perfectamente cómo ha delegado, se ha sacudido esa responsabilidad que le corresponde como cargo público para pasarlo directamente a los funcionarios. Y eso es un gesto de cobardía miserable. El segundo calificativo que le he apuntado es la de súbita amnesia fulgurante, que no se acuerda de nada el señor Marín. No se acuerda de por qué se le concedió sin convocatoria pública la gestión del campo de golf al club Campo de Golf. No lo sabe, que eso fue de una gestión anterior y que él no recuerda absolutamente nada. No recuerda tampoco el señor Marín por qué se vendían prendas deportivas pagadas con fondos públicos por parte del Club Campo de Golf y esos ingresos que daban el Club Campo de Golf. No lo recuerda, no lo sabía tampoco el señor Marín. Tampoco sabía cómo el Club Campo de Golf había sacado abonos a muy bajo precio, a la mitad de precio, para favorecer a sus asociados en detrimento del normal jugador que no estaba afiliado al club. Tampoco lo sabía, no conocía absolutamente nada de esa historia. Y lo que es más sorprendente, cuando el juez le pregunta, pero bueno, en otras instalaciones deportivas lo normal es que sean funcionarios los que se encarguen de la gestión y los que se encarguen del control de las instalaciones y de quién entra y quién sale, que es lo normal y lo que ocurre. Pues el señor Marín llega a decir que no lo sabe. Si el consejero de deporte no sabe cómo se gestionan el resto de las instalaciones deportivas. Les remito a esas declaraciones porque son muy sabrosas. El tercer calificativo que hemos aplicado es el de mentiras. Mentiras porque en una de esas declaraciones el señor Marín niega que se le denegara a la Federación Melillense de Golf, que entonces estaba presidida por el señor Huertas, y al club Amigos del Golf, que se le dejara participar en determinados torneos en el campo de golf. Dice que él no lo sabía y que además no es cierto. Mire, esa denuncia
se le ha hecho en repetidas ocasiones por el Grupo Populares de Libertad, por su portavoz, el señor Julio Liarte, en sede de la Asamblea. Se le ha instado varias veces a que explicara por qué se le negaba un club particular, un club privado, negaba a la Federación Melillense de Golf a que realizara torneos en el propio campo de golf. Y eso el señor Marín lo sabía, era consciente y lo defendía a su gran amigo Enrique Bórquez. Incluso con sorna burlona que en más de una ocasión mostró el señor Marín. El señor Marín, en unas declaraciones que a mí me parece verdaderamente insólita, cuando el magistrado, el juez, le pregunta: hombre, ¿cuántas obras ilegales se han realizado y cómo es posible que usted no se haya enterado de que esas obras ilegales se han realizado en el campo de golf y además con fondos públicos? ¿Qué dice el señor Marín? Pues dice que él, aunque es jugador de golf, le faltó decir, como soy muy buen jugador de golf, eso no lo digo a decir, pero bien, parecía que lo quería decir, ¿no? Dice, aunque yo no soy jugador de golf, la verdad es que últimamente no subo mucho al campo de golf y entonces no he podido controlar las instalaciones. Mire, señor Marín, el señor juez no le está preguntando si usted juega al golf o juega bien o mal. Le está preguntando que usted es el responsable de la Consejería de Deporte. Usted es el que tiene que controlar las instalaciones deportivas. No que si juega al golf y sube al campo de golf. Su obligación es subir, juegue o no juegue, le guste o no le guste, sepa darle una pelota o no sepa darle una pelota. Que usted es el consejero de Deportes, que usted tiene que saber lo que se está haciendo con el dinero público. No le está preguntando si juega. Su obligación es la de subir y su obligación es que le informen qué es lo que está ocurriendo, que, por cierto, se le informaba de lo que estaba ocurriendo en el campo de golf. Miente también cuando el señor Marín dice que enseguida que se presenta la denuncia, las primeras quejas sobre los distintos abonos al campo de golf, él abre un expediente. Miren, la primera denuncia que se presenta, la primera queja que se presenta porque hay dos tasas distintas, una para los ciudadanos normales y otra para los acogidos y favorecidos por el señor Bórquez, data del 7 de abril del 2014. Es la primera denuncia que se presenta. Primera queja ante la Consejería de Deportes, por escrito. Eso está por escrito y hay constancia fedataria, incluso en las declaraciones del señor Marín aparece esa fecha. ¿Cuándo se inicia el expediente? El expediente se inicia el 4 de julio. Es decir, 4 meses después. ¿Tanto tarda en un expediente administrativo? ¿Tanto tarda en preguntar por qué se están cobrando dos tasas distintas y qué es lo que está ocurriendo en el campo de golf cuando se empieza a aparecer una serie de denuncias? ¿Y no es más cierto que el señor Marín abre estas diligencias, abre este expediente, cuando el fallecido, el compañero vuestro, el señor Medina, desde el Vigía, de manera reiterada, empieza a hablar de esta historia y empieza a apuntar de que hay graves responsabilidades políticas, incluso penales? Y entonces cuando se ve forzado a abrir el expediente. Pero está hablando de 4 meses después, de una Consejería de Deporte. Esta es la agilidad administrativa, esta es la capacidad que se tiene desde la Administración de controlar el dinero público. Pues por eso. Vuelve a mentir el señor Marín, porque ese expediente lo abre, como dicen los franceses, malgré lui, a pesar de él y con toda la reticencia del mundo. Y el cuarto calificativo que yo le aplicaba es el de desatino. Y he utilizado el término desatino por no utilizar el de disparate, dislate, tontería o estupideces, porque la verdad es que las cosas que dice el señor Marín, desde el punto de vista administrativo ante el señor juez, son verdaderamente llamativas en cuanto al desconocimiento absoluto de lo que un gestor del dinero público debe realizar. El señor Marín reconoce que durante los 5 años de gestión del campo de golf, por parte del señor Bórquez, no se tomó ningún tipo de control. Es que este es un reconocimiento expreso y claro. Es decir, yo le doy a este señor casi 600.000 euros al año desde la Administración de Subvención para gestionar el golf y yo reconozco que no le he puesto ningún tipo de control. Si eso lo hacen con todas las subvenciones, si eso lo hacen con las propias inversiones, si eso lo hacen con todo el dinero público, ¿a dónde vamos a parar? ¿En manos de quién estamos? Pero es más, el señor Marín dice que la Administración no tiene ninguna responsabilidad, y utilizo los verbos textuales que emplea, no tiene ninguna responsabilidad para hurgar o analizar
los libros contables de entidades privadas. Estas son palabras literales, señor Marín. ¿Cómo que no? Hombre, lo que usted no tiene derecho a entrar en ninguna empresa privada que no reciba ninguna subvención a ver sus cuentas, por supuesto que no. Pero un club con 1 euro de capital, con 1 euro de capital, y al que usted está dando 600.000 euros anuales del dinero de todos los melienses, usted tiene la obligación no de mirar las cuentas y los libros de contabilidad de este club, sino de mirarle hasta la ropa interior de estos señores, porque están usando el dinero público. Y usted está poniendo en manos privadas un dinero público. Esta es la forma de gestionar que tiene este gobierno. Esta es la forma de dar el dinero público y luego no guardar las mínimas normas de control ni saber hacia dónde va. Pero es más, cuando el señor juez le dice, señor Marín, ¿no sería más lógico que estas instalaciones hubieran sido controladas por funcionarios? El señor Marín, en otra pirueta verdaderamente sorprendente de gestión administrativa, dice que daba igual que hubiera funcionarios o hubiera personal dedicado a la gestión privada, que las ilegalidades e irregularidades se hubieran producido de la misma forma. Es decir, que está despreciando la labor de control, investigación y buen uso del dinero público de los funcionarios frente a la gestión privada. Lo dice textualmente, ¿eh? Pues bien, claro, fruto de este despropósito, fruto de esta falta de control, fruto de esta incapacidad para gestionar bien el dinero público, nos encontramos con que el señor Marín, en sede también judicial, termina reconociendo que el club Campo de Golf adeuda a la ciudad de Melilla, es decir, adeuda a todos los melillenses, ha extraído de todos los melillenses de sus impuestos la cantidad de 110.000 euros. Que están aún sin justificar, y lo reconoce. Y yo le pregunto al señor Marín, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera presentado la denuncia? ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiéramos desde la oposición levantado todo este escándalo? Que estos 110.000 euros estarían enterrados y más que enterrados. Y nadie sabría absolutamente nada de esto, porque el mismo señor Marín reconoce que en los presupuestos del 2015 iba destinado a otra partida para el Club Campo de Golf. Bien, como verán ustedes, yo me he limitado a realizar una descripción literal, podamos decir, de las declaraciones del señor Marín. La realidad a veces es mucho más impertinente que la desviación de la atención pública mediante la declaración de los políticos, y los papeles soportan la verdad en muchísimas ocasiones. Yo les recomiendo que lean estas declaraciones y verán cómo no falto en absoluto a la verdad a ningún renglón de lo que les he dicho. En resumidas cuentas, yo puedo decir que estoy de acuerdo con lo que hablaba el señor Marín de las patrañas, pero las patrañas no son ni del juez ni de la oposición. Las patrañas son del señor Marín una vez más. Y ya me quedo a su disposición para las preguntas que quieran formular. Ahora que ya declaró ante el juez, ¿el proceso cómo sigue ahora? Pues todavía creo que quedan declaraciones. Queda declarar el principal imputado o máximo imputado, que es el señor Bórquez. Queda también por declarar los funcionarios, que espero que conozcan las declaraciones del señor Marín para que tomen nota. Creo que queda todavía por declarar algún miembro más de la Junta Directiva del Club Campo de Golf. Pero el asunto es muy grave. El asunto es grave porque me da la sensación que aquí hay digamos, una permisividad sorprendente en el control por parte de la Administración que indica una pésima, una malísima forma de gestionar el dinero público. Ellos mismos lo reconocen. A una instalación privada se les da, a una institución privada se les da 600.000 euros al año y durante 5 años no se le tiene ningún tipo de control. Pero además lo justifica, dice que ellos no tienen por qué hurgar o investigar los libros contables de ese club. Claro que sí. Usted tiene la obligación de saber hacia dónde va el último euro de ese dinero público, que no es dinero suyo, que es dinero de todos los melillenses. Desde febrero o marzo ya no está el Club Campo de Golf gestionando las instalaciones. ¿Sabemos quiénes y cómo se están gestionando ahora? Pues vamos a ver, creo que se lo han dado a una empresa privada, les han dado el mantenimiento, la que llevaba por visto el mantenimiento del campo del césped, le han dado, digamos, los cargos intermedios de gestión. Y luego está controlado por funcionarios, que es como se tenía que haber hecho desde el principio, o bien entregarlo a la Federación Melillense de Golf. Hay que recordar
que precisamente porque se le quita la gestión del campo de golf a la Federación Melillense de Golf, que entonces presidía el señor Jesús Huerta, la ciudad tiene que devolver 300.000 euros a la Federación Española de Golf para dárselo a su amigo Borque. Es decir, que la gracieta del señor Marín de quitar la gestión a la Federación Melillense de Golf para dárselo a su amigo Borquez nos ha costado ya de entrada a todos los melillenses 300.000 euros que había adelantado la Federación Española de Golf para la construcción del campo de golf. Esta es la realidad. Estos son datos reales. Y si no, que el señor Marín, tan aficionado que es, que presente la correspondiente demanda si yo me estoy equivocando de lo que le estoy diciendo. Pero claro, ahora, en el caso de la Federación Melillense de Golf, sería... Un disparate. Ahora mismo sería un verdadero disparate porque, claro, el señor Borque, por cierto, que también le pregunta el señor juez al señor Marín cómo es posible que el señor Borque durante cierto tiempo compatibilizara la presidencia de la Federación Melillense de Golf con la presidencia del Club Campo de Golf. Y el señor Marín dice que eso no es cuestión suya, que él no se mete en esas cosas de entidades privadas. De entidades privadas, eso es de la ley del deporte. Mire, esto es lo mismo que si el señor Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, fuera a la vez presidente de la Federación Española de Fútbol. ¿Qué decisión tomaría? Pues favorecer todo a su equipo, al Real Madrid. Hombre, yo estaría de acuerdo, porque soy madridista y estaría de acuerdo con eso, pero no dejaría de ser una cacicada. Esto es lo que ha venido sucediendo en Melilla en los últimos meses, que el presidente de la Federación Melillense de Golf era el mismo que el presidente de un club, que a su vez dirigía el campo que le había dado su amigo Marín. Un verdadero disparate, un verdadero lío de pelota, hoyo y palos. ¿Y hoy en día sigue siendo Borque presidente de la Federación? Sí, todavía. Pues muy bien, pues muchas gracias por su atención. Si queréis las declaraciones del señor Marín, aquí las tengo, por si queréis echarle un vistazo.